Buenos días, hoy estamos en la urbanización Camp del Túria. Estamos a 5 minutos de la Liana. Vamos a ver un adosado muy chulo, muy bonito, que ahora veremos. Comentar de la zona que, mira, esta acera es la Liana y esta acera es Camp del Túria, pero con la ventaja de que pagaremos impuestos de Puebla de Vallbona, que son más bajos. Y bueno, estamos a 20 minutos de Valencia, como he dicho, a 5 minutos de la Liana, 15 minutos paseando, nos plantamos en el centro de la Liana y sin más demora vamos a ver esta casa que seguro que os va a gustar. Nos vemos. Bueno, pues ya estamos en esta bonita casa. Vamos a empezar por la parcelita, que es muy agradable, ¿vale? Aquí hay un pequeño jardín de piedra blanca, muy chulo. Y aquí tenemos más de 100 metros cuadrados. Bueno, como habéis podido ver, bueno, tenemos piscina comunitaria, pero aquí evidentemente nos cabría también una piscina. De hecho hay 3, en los adosados lindantes hay piscina, ¿vale? Aquí podríamos poner una. Y si me acompañáis, aquí tenemos una zona también más para verano porque es menos calurosa, que ahí está la zona de barbacoa. Ese cuarto del fondo es donde está un poco el tema de lavandería, la lavadora, secadora, etcétera. No lo vamos a abrir ahora, no tengo las llaves, pero bueno. Los otros no tienen balustrada, son de hierro. Aquí se ha puesto balustrada en las barandillas. El riego es por aspersión. Está muy cuidado el jardín. Aquí también un porche muy agradable, fijaros. Unos 320 metros de parcela aproximadamente. Y ahora vamos a la vivienda. Aquí entraríamos lo que es zona día. La planta baja es zona día, que aquí lo enseñamos ya, pero bueno, aquí está el aseo de cortesía. Aquí accederíamos al saloncito, todo exterior, todo con ventilación cruzada. El salón muy agradable, con vistas al porche y al jardín. Y bueno, aquí tendríamos la cocina, que en una posible reforma siempre se podría quitar este tabique y hacer una cocina salón grande. Y aquí da a lo que hemos visto antes, ¿no? Se puede entrar por la terraza que hemos visto antes, se podría entrar aquí. ¿Vale? Venga. Continuamos. Vamos a sacar la zona de abajo primero, que es que tiene eso aquí, en la zona de abajo. No estamos en el garaje, esto no es el garaje. Pero tenemos 3 habitáculos interesantes. El primero sería este, que hará entender que hay mucho trasto. Esto sería, pues se podría hacer una zona de juegos, de ping-pong, se podría hacer muchísimas cosas. Hay ventilación cruzada. Estaban esas ventanas que ya estaban puestas con la casa, y estas se hicieron para que haya ventilación cruzada. Ahora hay una temperatura muy agradable, está fresquito aquí, ¿vale? Entonces, esto es un habitáculo. Otro habitáculo que se podría hasta reconvertir incluso en una habitación porque tiene ventilación. Ahora lo tienen a modo de trastero y tal, pero este sí que tiene ventilación, este que hemos visto también. Y tenemos otro más, que este sí que no tiene ventilación, que sería ya, pues eso, pues para despensa, cuarto trastero, en fin, una bodega. Tiene opciones. Entonces, tenemos eso, 3 habitáculos aquí. Lo apagamos. Bueno, vamos para arriba. Entonces, una primera recopilación. Tenemos el salón, aseo de cortesía y cocina. Y ahora subimos a la zona de habitaciones. Tenemos en primer lugar una habitación doble. Todos los armarios son a medida de las 3 habitaciones. Cuarto de baño que da servicio a 2 de las 3 habitaciones que hay en esta planta. Segunda habitación doble, todas exteriores, por supuesto, con sus armarios a medida.
Y por último la tercera con baño en suite. Baños con ventilación, importantísimo para la condensación, duchas, baños, etcétera. Y entonces tenemos eso, pues tres habitaciones dobles y 2 cuartos de baño abajo. Y si salís por aquí, que bueno, la idea, se puede abrir una puerta aquí que va a dar una terraza que vais a ver ahora. Que esta terraza es muy agradable. Y bueno, ya veis un poco el complejo, ¿no? Cómo está todo súper bien cuidado. Es gracioso, ¿no? Que una calle sea la Eliana y la otra calle sea Puebla de Vallbona, con el beneficio de que aquí pagamos impuestos de Puebla de Vallbona y no de la Eliana. Por lo tanto, vamos a terminar como siempre acabamos, IPZ, Inmueble Precio Zona. Aquí tenemos un inmueble de unos 190 metros, según catastro, en 3 plantas, de 65 metros cada planta, una parcela de unos 320 metros cuadrados, un buen inmueble. El precio está muy acorde a la zona precio metro cuadrado y la zona, como os decía, tenemos autobuses que van directamente a Valencia, a colegios, la Liana al ladito, en coche en 3-5 minutos, centros comerciales, todo lo que necesitemos. Por lo tanto, conjugando bien el inmueble, el precio y la zona, tenemos una compra redonda e incluso una muy buena inversión. Así que muchas gracias, nos vemos en el siguiente. Chao.